Hello, my friends. Soy Hitrex y vengo a conquistar su mundo. ¿Qué haces? No, fuera. Oh, creo que se les olvidó a qué venían. Bueno, hola Lobo amigos, les damos un cordial saludo. Nos presento, nosotros somos el equipo 1 y queremos contarles una historia que sin duda marcó una era muy sangrienta y llena de luchas. Sabemos que la Primera Guerra Mundial no terminó en unas buenas condiciones, pues tras haber firmado el Tratado de Versalles, un 28 de junio de 1919 y que se puso en marcha el 10 de enero de 1920, en teoría tenía que ser el fin de la guerra y traer la paz. Pero no, Lobo amigos y Lobo amigas, ahí no quedó todo. ¿Qué creen que hizo Alemania? Se portó como niño chiquito y ustedes se preguntarán ¿cómo? Pues no le gustó su castigo e hizo berrinche. Recuerden que el Tratado de Versalles menciona que Alemania tenía que pagar los daños y perjuicios que había ocasionado en la Primera Guerra Mundial. Para Alemania era una cantidad exorbitante de dinero y además tenían que dar armas y parte de su territorio, a lo cual no estuvo de acuerdo Alemania, pues ellos decían que era una humillación para el pueblo alemán. Más tarde este acuerdo lo ocuparía Hitler y el nacionalismo alemán a su favor, para recuperar todo lo que habían perdido. Gran error. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se dio? ¿Cuál era la ideología de Hitler? Pues la respuesta es muy absurda. Él quería tener una raza pura en donde los únicos que merecían vivir eran los alemanes de raza pura. Es por ello que crea los campos de concentración. Sirvieron como una herramienta de tortura y de terror de la política nazi entre 1933 y 1945. Se crearon más de 40.000 campos que ocuparon el extenso conjunto de prisiones a lo largo de toda la Europa ocupada. El sistema de campos incluía además de estos a los de trabajo, los de tránsito, los prisioneros de guerra y los de exterminio. Unos meses después del ascenso de Hitler al poder, ya estaba funcionando el primer campo, Dachau, establecido por el régimen de Hitler desde 1933, para recluir adversarios políticos liberales y de izquierda, o asociales, como prostitutas, pordioseros y delincuentes. Sin embargo, a partir de 1936, el sistema de campos se amplió y se crearon los campos de Sachsen en 1936. En 1937 Maxien y Flossenberg en 1938. Este último como un campo exclusivo para mujeres. La primera fase de exterminio no inició en los campos. El asesinato sistemático y masivo de judíos comenzó cuando los alemanes invadieron la URSS en junio de 1941. Era llevado a cabo por los escuadrones de fusilamiento. Su asignación era sencillamente matar a cualquier judío que encontraran dentro de sus territorios que el ejército alemán tomara. Se estima que 1.300.000 judíos fueron asesinados por estos comandos. La existencia de los campos de exterminio y sus operaciones estuvieron clasificadas como secreto de Estado del Tercer Reich, por lo que la SS nazi coordinó y elaboró un sistema de desinformación, ocultamiento, confusión y engaños que evitarían interferencias en el funcionamiento de estas fábricas de la muerte hacia 1942. Los centros de detención, trabajo y exterminio representaron el sistema industrializado de fábricas de muerte por el que millones de seres humanos fueron aniquilados. Los nazis masacraron a más de 3 millones de personas en esos campos, la mayoría en las cámaras de gas. Otros por hambruna, agotamiento, enfermedades, fusilamiento y golpes. Entre las víctimas de los campos de exterminio no solo se encontraban judíos, se incluían prisioneros de guerra, presos políticos, gitanos, homosexuales y testigos de Jehová. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia porque según habían perseguido a los alemanes étnicos que vivían en su territorio. También alegó falsamente que Polonia, junto con sus aliadas Gran Bretaña y Francia, estaban planeando rodear y desmembrar a Alemania. La SS, junto a las Fuerzas Armadas alemanas, montaron un ataque falso contra una estación de radio alemana. Los alemanes acusaron falsamente a los polacos de este ataque, y Hitler aprovechó después ese acto para lanzar una campaña de represalia contra Polonia.
Alemania lanzó un ataque sorpresa en la madrugada del 1 de septiembre de 1939 con una fuerza avanzada compuesta por más de 2.000 tanques apoyados por casi 900 bombarderos y más de 400 aviones de combate. Polonia se movilizó demasiado tarde y las consideraciones políticas forzaron a su ejército a desplegarse en desventaja. El ejército polaco carecía también de armas y equipo modernos, tenía pocas unidades blindadas y motorizadas y solo logró desplegar poco más de 300 aviones, la mayoría de los cuales fueron destruidos por Luftwaffe en los primeros días de la invasión. A pesar de combatir tenazmente y de infligir fuertes bajas entre los alemanes, el ejército polaco fue derrotado en cuestión de semanas. El mundo adoptó un nuevo término para referirse a la exitosa táctica de guerra de Alemania, Blitzkrieg, que significa guerra relámpago. En cumplimiento de su compromiso de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. De conformidad con el protocolo secreto de su pacto de no agresión, Alemania y la Unión Soviética se repartieron Polonia el 29 de septiembre de 1939. La línea de demarcación se estableció a lo largo del río Bug. La última resistencia de las unidades polacas concluyó el 6 de octubre. Polonia permaneció bajo ocupación alemana hasta finales de enero de 1945. Mediante la táctica de Blitzkrieg, Alemania derrotó a Dinamarca en abril de 1940, Noruega igual en abril de 1940. Pues en un ataque relámpago, las fuerzas alemanas atacan Noruega y Dinamarca. Dinamarca es ocupada en un día, mientras las fuerzas alemanas desembarcan en Noruega cerca de Oslo, la capital, y en otros lugares para asegurar el sur. Alemania también se mueve para tomar los puertos de Narvik y Trondheim en el norte. Las fuerzas británicas intervienen desembarcando en Narvik, Namsos y Andalses, pero se verán forzadas a retirarse en la primera semana de junio de 1940. El 10 de junio, Noruega se rinde ante Alemania. Bélgica en mayo de 1940, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Yugoslavia y Grecia inician la campaña contra los Países Bajos, y Francia dura menos de 6 semanas. Los alemanes concentran su ataque a través de Luxemburgo y el bosque de Ardenes cerca de la ciudad francesa de Sedan. Los tanques y la infantería alemana rompen las líneas defensivas francesas y avanzan hacia la costa, atrapando a los ejércitos de Francia y Gran Bretaña en el norte. Los aliados logran evacuar a más de 300.000 soldados de Dunkerque a Gran Bretaña, pero Francia es rotundamente derrotada. París, la capital francesa, caerá ante los alemanes el 14 de junio de 1940. Como parte del acuerdo del armisticio que Francia firma con Alemania el 22 de junio, Alemania ocupa el norte de Francia, mientras que el sur se mantiene libre de ocupación. Un nuevo gobierno francés ubicado en Vichy declara la neutralidad de la guerra, pero promete cooperar con Alemania. Las fuerzas alemanas invaden Yugoslavia y Grecia, ayudadas por contingentes aliados, los cuales incluían Italia, Turquía, Hungría y Rumania, y no tardan en someter a los Balcanes. Las fuerzas británicas, enviadas a ayudar a los griegos, son obligadas a retirarse a la isla de Creta. A mediados de mayo, soldados paracaidistas alemanes aterrizan en Creta y después de un intenso combate derrotan a los británicos allí. Entre los vencedores se reparten Yugoslavia y Grecia. Sin embargo, Alemania no derrotó a Gran Bretaña porque estaba protegida del ataque terrestre por el Canal de la Mancha, pero más tarde ellos también estarían bajo las manos de Alemania, creando una batalla llena de sufrimiento. Más de 3 millones de soldados alemanes, con el refuerzo de medio millón de auxiliares de los aliados de Alemania, en los cuales estaban soldados finlandeses, rumanos, húngaros, italianos, eslovacos, croatas y un pequeño contingente de España, atacan a la Unión Soviética en un amplio frente que va del mar Báltico en el norte al mar Negro en el sur. 3 grupos del ejército alemán avanzan hacia el interior del territorio soviético y millones de soldados soviéticos son rodeados y forzados a rendirse. Las tropas alemanas continúan avanzando hacia las afueras de Moscú en diciembre de 1941. La Unión Soviética lanza una contraofensiva que obliga a Alemania a retirarse de Moscú. Sin embargo, la guerra no solo se enfoca en Alemania. Las tensiones entre Japón y Estados Unidos se mantuvieron a lo largo de los primeros años del siglo XX. Justo cuando Japón intentó conquistar a China, atacando incluso a la población civil, en 1937 China y Japón entraron en guerra. En 1940, Estados Unidos consideraba la expansión japonesa en China lo suficientemente amenazante para sus intereses, como para empezar a promocionar ayuda militar a China y comenzar a sancionar a Japón. Después de que Japón firmara los pactos de defensa mutua con Alemania nazi,
Italia y la Unión Soviética en 1940 y 1941, Estados Unidos congeló los activos japoneses y prohibió todas las exportaciones a Japón. Estados Unidos era suficientemente neutral en ambos conflictos. Su postura se vio cada vez más cuestionada por las guerras de Japón y de Alemania nazi. La neutralidad era cuestión pública más conflictiva de su época, y la mayoría del público estadounidense recordaba las pérdidas de la Primera Guerra Mundial y aún estaba recuperando los efectos de la Gran Depresión. Se oponía a enfrentar cualquier guerra en el extranjero. Pero a medida de que Japón continuaba con su guerra con China, el conflicto con Estados Unidos se hizo casi inevitable, lo que llevó a los líderes japoneses a evacuar sus opciones. La armada estadounidense era formidable y Japón no tenía los recursos necesarios para eliminar la amenaza estadounidense en sus ambiciones imperiales. El almirante Yamamoto Isoroku convenció a los militares japoneses de que, en lugar de declarar la guerra a Estados Unidos, debían enfrentarse a ellos en el Pacífico, causando el mayor daño posible a la flota del Pacífico, mientras las fuerzas estadounidenses continentales se movilizaban en caso de un ataque sorpresa. Japón podría apoderarse de las islas estratégicas del Pacífico. Japón estaba desesperado por conseguir suministros, y las islas que se encontraban entre Japón y el territorio estadounidense más lejanos, en Hawái, podrían proporcionar el tan necesario petróleo y caucho. En diciembre de 1941, el monarca de Japón, Hirohito, finalmente cedió a meses de presión de los militares y autorizó la guerra. A pesar de las evidencias de que Japón estaba acumulando fuerzas aéreas, el ataque pilló a Estados Unidos por sorpresa. El 6 de diciembre de 1941, los oficiales de inteligencia del ejército incluso interceptaron un mensaje que indicaba que la guerra era inminente. El ataque conmocionó a la nación y empujó a Estados Unidos a una guerra que había logrado esquivar durante años. Al día siguiente del ataque, el presidente Roosevelt pidió al Congreso una declaración de guerra contra Japón. Rankin, pacifista y primera mujer en el Congreso, también había votado en contra de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El 11 de diciembre, tanto Alemania como Italia cumplieron su pacto con Japón y declararon la guerra a Estados Unidos. Lo que siguió fue un conflicto que gran parte de Europa y Japón se saldó con 15 millones de muertos en combate y al menos 45 millones de muertes civiles. Finalmente, 416.800 militares estadounidenses morirían en la guerra. El acto del ejército japonés se utilizó para justificar el internamiento de unas 120.000 personas de ascendencia japonesa en el territorio continental de Estados Unidos, incluidos 70.000 ciudadanos estadounidenses, y acabó para siempre con la neutralidad de Estados Unidos antes de 1941. El ataque a Pearl Harbor marcó la entrada de la potencia militar más poderosa del mundo en la Segunda Guerra Mundial. Y claro que México también tenía que ver aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial, al incultar a México barcos de los países del eje Italia, Alemania y Japón, que se encontraban en aguas nacionales, y se ponía en riesgo la soberanía nacional, Alemania comenzó a mostrar cierta hostilidad hacia las embarcaciones mexicanas, que terminó con el hundimiento de los barcos Potrero de Llano y Faja de Oro. Ante los acontecimientos y después de realizar un balance de situación y evocar la actitud pacífica que caracterizaba a México, el presidente Manuel Ávila Camacho solicitó al Congreso de la Unión la declaración del estado de guerra, argumentando que el hundimiento de las embarcaciones mexicanas, así como la clara actitud antifascista que nuestro país mantenía, y las protestas realizadas ante los abusos, invasiones y agresiones llevadas a cabo por los países del eje, obligaban a México a tomar esta resolución. Como consecuencia de ello, el 28 de mayo de 1942, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el decreto mediante el cual se estableció que desde el día 22 de mayo de 1942 los Estados Unidos mexicanos se encontraban en estado de guerra. Como consecuencia de esta declaración de guerra, el 8 de mayo de 1944 se anunció la participación directa de tropas mexicanas en las acciones bélicas mediante la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, conformada por el Escuadrón 221.
el cual fue destinado al frente del Pacífico para combatir las fuerzas japonesas, con la brillante participación del Escuadrón 201 en Formosa y Las Filipinas. fuerzas alemanas comienzan una nueva campaña hacia el este. Esta vez, los objetivos son los yacimientos petrolíferos del Cáucaso y la ciudad de Stalingrado, ubicada sobre el río Volga. A comienzos de julio, las fuerzas alemanas cruzan el río Don y a mediados de septiembre llegan a las fuerzas de Stalingrado. El comando del ejército soviético decide defender la ciudad sin importar el costo. Las fuerzas soviéticas luchan por cada calle de la ciudad. A mediados de noviembre de 1942, los alemanes toman control de la mayor parte de la ciudad, pero la defensa soviética no ha sido desbaratada. A mediados de noviembre de 1942, el ejército soviético lanza una contraofensiva contra las fuerzas alemanas, desplegadas en Stalingrado, y rápidamente rodea todo un ejército formado por unos 250.000 soldados. Después de meses de luchas encarnizadas, fuertes bajas, las fuerzas alemanas sobrevivientes, que ahora eran unos 91.000 soldados, se rinden en 1943. Las fuerzas soviéticas hacen retroceder a los alemanes hasta las orillas del río Dnieper. El ejército soviético permanece a la ofensiva durante el resto de la guerra, a pesar de algunos altibajos temporales. El 6 de junio de 1944, más conocido como el Día D, durante la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas lanzaron la mayor invasión anfibia y aerotransportada de la historia de la guerra, en la operación nombrada en clave como Overlord. Los desembarcos aliados en las playas de Normandía marcaron el comienzo de una larga y costosa campaña para liberar al noroeste de Europa de la ocupación nazi. Bajo el mando del general Dwight D. Eisenhower y en tierra del general británico Bernard Montgomery, más de 130.000 tropas aliadas desembarcaron en 5 playas, con el nombre en código de Omaha, Gold, Juno, Sword y Utah. El objetivo de la invasión era establecer una cabeza de playa donde desde las fuerzas aliadas pudieran salir y liberar Francia. En la noche previa a los desembarcos anfibios, 23.000 paracaidistas estadounidenses y británicos aterrizaron en Francia, detrás de las líneas de defensa alemanas, en paracaídas y planeadores. Al final del día, los aliados se habían establecido en tierra y podían comenzar el avance hacia Francia. El 25 de junio de 1944, las tropas aliadas rompieron la cabeza de playa de Normandía cerca del pueblo de St-Lô y empezaron a llegar al norte de Francia. Para mediados de agosto, las tropas aliadas habían rodeado y destruido gran parte del ejército alemán en Normandía, en la bolsa de Falaz. Las fuerzas soviéticas lanzan una poderosa ofensiva en todo el frente oriental. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder hasta cerca de Varsovia a fines de julio de 1944, y entre agosto y septiembre de ese mismo año, el resto de los aliados de Europa Oriental, de Alemania, Rumania, Bulgaria y Finlandia, abandonan el esfuerzo bélico. Hungría, ocupada por Alemania en marzo, permanece en el campo alemán. Las fuerzas soviéticas lanzan una poderosa ofensiva en todo el frente oriental. Las fuerzas alemanas son obligadas a retroceder hasta cerca de Varsovia a fines de julio de 1944 y entre agosto y septiembre de ese mismo año. El resto de los aliados de Europa Oriental, de Alemania, Rumania, Bulgaria y Finlandia, abandonan el esfuerzo bélico. Hungría, ocupada por Alemania en marzo, permanece en el campo alemán. A mediados de abril de 1945, las fuerzas soviéticas lanzaron una ofensiva masiva contra Berlín, denominada la Carrera por Berlín, lo cual ganaron los soviéticos pese al intento frustrado de los aliados de Market Garden. Para alcanzar la capital alemana antes de las Navidades de 1944, en juego estaban las áreas de influencia. Alemania, defendida con niños y ancianos soldados. La Volkskamp y esperada al final, Stalin, desconfiado de sus aliados, pidió a los mariscales Zhukov y Koniev un plan para tomar rápidamente Berlín, mientras Hitler, amo de Europa 3 años antes, desde los Pirineos al Volga, estaba preso en un búnker subterráneo dando órdenes a visiones imaginarias sobre un mapa, lo que Goebbels llamó Fortaleza Berlín. Apenas resistió unas semanas. Una resistencia que solo en esta ciudad había costado la vida de más de 200.000 alemanes. En general, Jody firmó la rendición en todos los frentes a partir del 8 de mayo, días antes del 30 de abril. Hitler se quitó la vida para no querer hermanos soviéticas.
El 25 de abril de 1945, 25 de abril de 1945, las fuerzas soviéticas se unieron con los estadounidenses que atacaban por el este de Torgau, sobre el río Elba, en el centro de Alemania. El 30 de abril de 1945, mientras las fuerzas soviéticas se acercaban al búnker del comando en el centro de Berlín, Adolf Hitler se suicida, dejando a su suerte todos los habitantes de Alemania. Llega a su criterio, si no eran capaces de proteger a su país, no tenían derecho a vivir. Berlín se rindió ante las fuerzas soviéticas el 2 de mayo de 1945. Las fuerzas armadas alemanas se rinden incondicionalmente en el oeste el 7 de mayo y en el este el 9 de mayo de 1945. El 8 de mayo de 1945 es proclamado Día de la Victoria de Europa. Pero no todo termina ahí. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 horas de ese día, desde un avión estadounidense, fue lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada directamente sobre población civil. Un mes antes, el 16 de julio, se había estallado la primera en la historia de la humanidad. Como parte de las pruebas de preparación de este devastador implemento bélico, que los Estados Unidos de América, un avión estadounidense sobrevolaba la zona y antes de ser detectado, lanzó a Little Boy, el nombre de clave de la bomba atómica, con 4.4 toneladas y 64 kilos de uranio. Detonó con una potencia de aproximadamente 16 kilotones de TNT y con una intensidad mayor a 1000 relámpagos. En un instante, acabó con la vida de 70.000 personas. El 8 de agosto de este año, Stalin inició la invasión de Japón a través del territorio de Manchuria, conforme a los convenios de Potsdam. Era una medida más de presión para obtener la rendición incondicional. Y en esta estratagema entró el hecho que, ante los resultados del 6 de agosto, puede parecer incomprensible por atentar contra el derecho humano a la vida. El lanzamiento de la segunda bomba atómica el 9 de agosto de 1945 sobre la ciudad de Nagasaki. Sweeney le avisó al jefe de la misión, Tibbets, quien dejó la decisión en manos del piloto quien asumió. Entonces, Feldman, nombre de la segunda bomba de plutonio, se activó en pleno vuelo. Nervioso, Sweeney decidió abortar la misión y avisó por radio. Esto puso a los japoneses sobre el aviso y ante este nuevo tensor, a las 11:02 horas, se encontró sobre el tercer blanco de la lista, más cercano que el segundo, y lanzaron la bomba. Esta cayó sobre Nagasaki, explotando todo con una energía de aproximadamente 20 kilotones de TNT. La gran cantidad de derechos humanos vulnerados durante los años de la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue proclamada la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en nombre de la memoria histórica de la paz y como herramientas de la vida. Cada 6 o 9 de agosto se realizan actos de concientización en todo el mundo, en especial en Hiroshima, en el Parque de la Paz y en Nagasaki. Con este fatídico día se dio por concluida la Segunda Guerra Mundial. Como podemos darnos cuenta, fue una de las peores guerras alrededor del mundo, pues fácilmente todos estuvimos involucrados. Podemos deducir que sus consecuencias fueron muy graves, tuvieron millones de pérdidas, su economía decayó y sobre todo los fuertes traumas que tuvieron que soportar. Si Hitler hubiera ganado, la situación hubiera sido muy diferente. El mundo tal vez cambiaría para mal y no sería para nada lo que conocemos hoy en día. También hay una pequeña posibilidad de que el cambio haya sido para bien, ya que gracias a este conflicto bélico hoy podemos usar aparatos electrónicos. Yo sé que esto fue demasiado tedioso, pero esperamos que haya sido educador y entretenido para todos ustedes. Con esto finalizamos nuestro video informativo. ¿Ustedes cómo creen que sería el mundo si Hitler hubiera ganado? Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Y, compañeros nuestros, les mostraremos los bloopers. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué se dio? ¿Cuál era la ideología de Hitler? Almirante Mike Yamamoto. A la creación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue proclamada la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, en nombre de... Uy, espérame. A ver, ya. Listo. Vaya. Como podemos. La cabeza. ¿Ya? Ya. Vaya, como podemos darnos cuenta, fue una de las peores guerras. Mari, saca el muñeca. Esto se va a ir para el blooper. Sí. Estaba Yamamoto. Japón podría apoderarse de las islas estratégicas. Video Mari parte 3. 3. ¡Acción! Oh no, creo que se les olvidó a qué veníamos. Ay. ¡Mari! Parte 1. Las fuerzas alemanas comienzan una nueva campaña. Mari, parte no sé qué. Aquí, espérate. Ahí. Se me fue la voz, güey. A ver. Ya no cantes nada, dedícale algo a tu mamá. Yo creo que esto para nosotros no fue muy interactivo o entretenido. Terminamos ofendiéndonos, golpeándonos y funándonos. Pero espero lo disfruten y lo vean hasta el final. Si llegaron hasta el final van a ver la siguiente recopilación de bloopers. Nos vemos. Ningún muñeco ni Hitler salió dañado. Eso solo fue con fines recreativos. Gracias por llegar al último y esperamos que les pueda servir esta información a futuro.